Me gustaría dar la bienvenida a dos productores de la productora Agosto. Tony Moreno, productor ejecutivo y socio en Agosto. Que me gusta esto que dice que pues, han tenido la enorme fortuna de rodar por todo el mundo y siempre buscando hacer posible lo imposible, a veces encontrando el éxito y otras veces un éxito un poco regulero, ¿no? Pero por las situaciones exitosas pues han podido recibir muchos elogios y premios. Y con Tony viene acompañado de Miguel Ángel Fernández Velando, producer en Agosto. Que también ha participado en producciones muy laureadas como el Gran Premio Nacional de la Creatividad para la campaña She de justamente JB, que acabamos de ver también, que no era la misma, y también la campaña de progreso de Bankinter, que es sobre la que vais a hablar hoy y tal. Bueno, pues todo vuestro, chicos. Perfecto. El escenario es vuestro. Gracias a la asociación por invitarnos a cerrar estas jornadas. La verdad es que es un honor siempre participar. Cuando Adriana nos llamó y nos dijo, oye, nos apetecería que vinierais a hablar del proyecto de Bankinter, y un poco teniendo en cuenta la temática de estas jornadas que al final hablaban de hacer posible lo imposible, pues dijimos, pues la verdad es que sí, es un buen ejemplo. Y cuando pensamos en darle un título o buscarle un enfoque o un contexto a esta charla, o un hilo conductor, dijimos, bueno, sí, hacer lo imposible se puede, pero antes de hacerlo o de acabar en el resultado final hace falta atreverse. Y creo que para nosotros, muchas veces, y como filosofía de productora, lo más importante es justamente eso, atreverse, porque es el paso previo a empezar a andar, ¿no? Es el momento en el que, bueno, decides si vas o no vas. Bueno, queríamos como traeros la definición de la RAE, del diccionario de la Real Academia, sobre lo que es atreverse, y la verdad es que es muy curioso porque dice determinarse a algún hecho o dicho arriesgado, como que lo vinculan con lo arriesgado. ¿Y qué es lo arriesgado? Lo arriesgado es como la aventura, es como esa cosa de la adrenalina, pero también es un poco el peligro, ¿no? Y la ansiedad y el miedo. Y frente a esa cosa arriesgada que hay ahí, dicen determinarse al final es la persona, es uno mismo que está ahí y que se autodetermina a enfrentarse a eso. Al final es enfrentarse, bueno, yo creo que a lo desconocido, a un reto. Entonces, esta charla es eso, atreverse a lo imposible. Vamos a, por si alguno no lo habéis visto, ver el anuncio de lo que se trata. Barcos para ir a las Indias y miles de vueltas de regreso aquí. Compramos que nos mire Goya y Velázquez, los que nos sueñen Picasso y Dalí. Compramos el oro de Lero Cervantes, Calderón, Quevedo, Lorca y Galdós. Compramos fusiles para encontrar hermanos, compramos maletas para decir adiós. Compramos futuro de telecolores, compramos tumbonas desnudos al sol, compramos TVO, cursillos de idioma y un Mediterráneo que el nano cantó. Compramos orgullo de anillos olímpicos, compramos un tren que parece Japón, compramos burbujas de varios colores, pastillas azules para la atracción, compramos un fly para ir a los Oscars y la piel muy gruesa para el temporal. Aquí lo que sobra de los canelones, aquí no hay pan viejo, aquí sopa de pan.
compras y te diré qué dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Porque después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos. Bueno, pues al final cuando nos llegó el proyecto de la mano de Siux y Ciranos, evidentemente se te ponen los pelos de punta, ¿no? Aquí una representación de lo que al final sentimos en el momento en el que nos llegó esto, era como meternos a caminar por encima de un cable de acero. Y era una cosa, un vértigo, y todo el proceso fue un poco caminar sobre un lugar como desconocido, ¿no? Inestable, con muchas dudas, con muchas incógnitas y en permanente equilibrio, ¿no? El otro día rescatamos una frase que decía el funambulista en la película, que decía que estar en el alambre era vivir y el resto era esperar. Con lo que nos lo echamos a la espalda y dijimos, bueno, vamos a ponernos a ello, como siempre, de una manera emocional, pero de una manera también analítica, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos era ver los elementos que formaban parte de este reto, ¿no? Para ver si nos atrevíamos a enfrentarnos a él. Uno de ellos era... Bueno, el elemento coreográfico que habéis visto que está presente en toda la película, bueno, nosotros ya habíamos hecho varias campañas, también con Nacho, con el director Nacho Gallán, en el que la coreografía era una parte como importante y vehicular de las piezas. Bueno, pues trabajar con billetes, este cliente, si conocéis el trabajo que viene haciendo este anunciante, pues está muy focalizado, bueno, en los billetes como materia significante, y era algo que también habíamos trabajado justo con ellos y también con Nacho, con el director, o sea que de alguna manera esos puntos los teníamos como medio cubiertos, sí, como medio cubiertos. Luego había otro elemento que habéis visto que también es muy importante, que es el de las proyecciones, que la verdad es que habíamos investigado para algún proyecto que nos habían pedido, alguno de nuestros directores había hecho algo con proyecciones. Nosotros una vez montamos un pollo en la Vía Layetana, que si están los de Vía Pública, que no se enteren, y montamos una pantalla enorme, tuvimos que proyectar, bueno, un lío, pero bueno, parecía que era un terreno sobre el que nos íbamos a poder manejar, con lo cual le dábamos un check también. Sí, también. Y luego había otro tema, que era el tema de la realidad inmersiva y la interacción. Ahí, la verdad es que Nacho nos dijo que había ido a una exposición de Dalí, que hacían cositas, qué tal, pero bueno, en el CaixaForum. Y sí que es verdad que el proyecto había tenido ya una previa, ¿no? Había tenido un desarrollo de parte de la agencia con Xavi Tribó de Glassworks, que el tío la verdad es que era un máquina en eso, nos contaba, vamos, horas se podía pasar. El pobre duró el primer día de rodaje. Pero, bueno, está vivo, ¿eh? Pero que vamos, que el muchacho se atabaló un poco. Pero bueno, luego lo que pasa es que, claro, nos pedían todo esto junto. Y claro, junto no lo habíamos hecho nunca. Que era un poco, pues el momento vértigo, ¿no? Un poco de panic. Un poco de panic attack, porque bueno, al final, pues otra vez, ¿no? Te metes en un terreno que no has explorado, en el que ayer me recordaba, salvando las distancias, vamos, infinitas, con lo que decían de lo imposible, ¿no? Cuando la gente te vas hablando y te van diciendo, ya, claro, pero es que esto que pedís, es que esto no lo hemos hecho nunca. Es que, claro, es que esto va a ser la primera vez. Entonces, bueno, como siempre tienes las dudas de si te habrás metido en el barco equivocado. Pero, bueno, otra vez, puestos a analizar y a dar ese paso definitivo, pues vamos a buscar los puntos a favor.
A favor teníamos, por un lado, el cliente, que era Bankinter, con el que nosotros ya habíamos trabajado, y sí que conocíamos que era un cliente sensible al craft, a la producción, que sabía apreciar los procesos, que le gustaba apostar por la calidad y que era un buen compañero en ese sentido, porque no nos iba a estar monitorizando y cuestionando todo lo que íbamos a hacer. En segundo lugar, la agencia, que es así Ciranos, que los conocemos perfectamente, no sé si creo que está Alba por aquí, que siempre para nosotros han sido muy buenos compañeros de viaje, son gente muy exigente, pueden ser muy pesados, como tantos otros, pero lo que sí que son currantes, y cuando discutes de ideas, y eso es algo que le da un punto a favor grande. Luego, bueno, pues el equipo. En un proyecto así, la verdad es que antes de meterte a ello tienes como que hacer unas consultas con gente importante, pues con el director de fotografía para ver cómo lo ve él, cómo se ilumina unas escenas más que con luz, con proyecciones, cómo afecta eso, cómo se estorba la luz de la proyección con la luz que pone el director de fotografía. Tienes que hablar también con el coreógrafo para ver de qué manera puedes transmitir esa expresión y ver qué estilo tienes que darle, también con el production designer para que te diga un poco, bueno, cuánto te va a costar la movida, porque era un poco, algunas construcciones eran un poco grandes. Y luego también tienes que tener en cuenta que el director lo vea y quiera contar una historia a través de las emociones, más allá de lo que es el aspecto como técnico o de la producción y de tal. Entonces, al final, todos estos elementos juntos... Sí, al final es como cuando siempre te pasa, ¿no? Cuando hablas con Nacho y llega un proyecto así, que nos ha pasado otras veces, Nacho no suele responder rápido. Se lo piensa, y cuando se lo piensa no es porque te da ganas de perder el tiempo ni él ni hacérselo perder a nadie, pero en el momento en el que se involucra sabe que va a ser el capitán del barco, y capitanear un barco así pues no es fácil, porque al final hay muchas cosas que no dependen de ti, muchos ejercicios de confianza, de la que luego hablaremos, pero que tienes que mantener el temple, porque para él también es la primera vez, pero él no puede decirlo. En contra, pues otra vez, un mar de lava, un volcán en erupción que no sabíamos por dónde iba a salir, ¿no? Entonces, bueno, en el momento en que decimos sí, nos gustaría participar, en el pitch, evidentemente te pones a pensar... En proyectos tan técnicos como estos tienes el riesgo de perderte en todas las variables que al final son más eso, que dependen de la técnica, ¿no? Y para Nacho desde el primer momento, y una de las razones por las que decidió involucrarse en el proyecto era porque había una historia que contar, había una historia humana y había un punto anclado a la tierra, aparte de la parte artística y demás. La verdad es que a mí me gusta, cuando terminamos proyectos o cuando ha pasado un tiempo, recuperar el tratamiento, ¿no? Porque al final el tratamiento es esa primera semilla, pero que si echas la vista atrás te da muchas pistas de lo que iba a pasar con esto. Y si hacemos un poco un repaso de lo que hay, veremos que hay mucha iconografía y muchas imágenes que Nacho ya las tenía clavadas en la cabeza y que eran elementos con los que teníamos que contar sí o sí, ¿no? Uno era pues esta gran cámara de cajas fuertes, que fue una construcción que se hizo en plató, era un decorado que tenía una piscina sobre la que los bailarines bailaban en febrero de noche. Había otro elemento que era muy importante, que era las ilustraciones de los billetes, que también, que al final es algo que habíamos hecho, pero que él tenía claro. Habíamos trabajado la otra vez con un ilustrador sueco que se dedica solamente a hacer los dibujitos de los billetes, que están hechos a mano, puntito a puntito, o sea, un trabajo muy laborioso, pero que quería también que hubiera esta textura, estas imperfecciones. El molino, que formaba parte de la
del siglo de oro de las letras, ¿no? Y que nos recordaba a ese Quijote, ¿no? Y que era un elemento interactivo importante. La guerra civil, que la representábamos con el humo y las bombas, y luego ese momento de cara y cruz que estuvimos dando hasta el último minuto, si iba a salir en el montaje, si se iban a atrever a sacar la cara de Franco, y al final también se atrevieron ellos y ahí se quedó, ¿no? Ese momento de cara o cruz de la historia de España, de esa transición, de ese momento de hacia dónde nos va a ir la vida. Y bueno, pues aquí vemos otras imágenes también del tratamiento para que veáis que lo que tenía Nacho un poco en la cabeza se refleja bastante en lo que es en la pieza final. Estos bailarines cuando salen finalmente de ese espacio como oscuro donde han estado durante 40 años y llegan a ese como hall de un banco como clásico y grande donde se encuentra con ese mar interactivo, inmersivo en el que se sumergen y luego llega un tren que representa un poco el AVE y los Juegos Olímpicos y toda esta cosa de la fiesta democrática de España, etcétera, hasta que al final como que salen a la calle, el dinero como que sale a la calle, se democratiza y se ve como representado en esa niña que es el futuro. Nuestra Zendaya de España. Bueno, entonces tú haces todo eso, le das forma a nivel de presupuesto y de timing, pues hasta donde llegas y hasta donde sabes, porque no puedes saberlo todo, no tienes toda la información, porque al final también es verdad, ya sabemos cómo van los procesos, ¿no? de cuando hay que achicar, que además todo el mundo se pone muy voluntarioso. Sí, no pasa nada, ya haremos el decorado más pequeño, Nada de pequeño. Era el decorado menguante y el decorado creciente. Claro. Pero bueno, te llaman un día y te dicen, oye chicos, enhorabuena, vais a hacer el proyecto. Entonces ahí llega nuestro momento pues, de caída libre, porque ahí ya te la empiezas a jugar todo, ¿no? Tienes que empezar a lo que has más o menos contado y te has comprometido, pues hay que empezar a caminarlo. Entonces, siempre también, ¿no? Al final, yo a Nacho lo conozco mucho, somos socios, trabajamos hace muchos años, somos familia. Y cuando a Nacho le preguntas, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Y él te dice, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pues de verdad. Pues ahí te cagas. Porque ya lo hemos pasado otras veces y sabemos que lo de verdad tiene enjundia. Sí, tiene truco. Al final, era como, yo creo que un poco lo fácil hubiera sido de, bueno, venga, pues nos vamos a un decorado, o sea, nos vamos a un plató de croma con unas pantallitas así en color y ahí ponemos a nuestros bailarines y que luego ya que nos vayan mandando los de la Pospo cada semana un work in progress y ya lo vamos viendo. Pero como Nacho lo quería hacer todo de verdad, pues había que construir todo este decorado, proyectar las cosas y que sucedieran en el momento y bueno, pues aquí veis un poco esos elementos. También nos pasaba que hay gente con la que tienes que contar en este tipo de proyectos. Hay mucha gente que se dedica a esto, conoce los procesos, conoce los tiempos, y hay gente que son indispensables, pero que no tienen ni idea de nuestro mundo. En este caso era todo el tema de las proyecciones. Al final nosotros hablamos con una empresa, le contamos el proyecto, nos dijeron si estábamos locos, que por qué, que cómo íbamos a hacer esto en 5 días. Que ellos estaban 3 días preparando para hacer un mapping. Que evidentemente le fuimos ahí encarrilando, pero claro, te debes a ellos, con lo cual tienes que estar todo el rato con el toma y daca, porque les matarías la mitad de veces, pero tampoco les pueden matar, porque tienes que contar con ellos y al final son ellos los que te van a traer los proyectores y los que te van a hacer que las cosas sucedan, ¿no? Entonces, de ahí un poco que seguimos caminando por ese alambre todo el rato, haciendo equilibrios. Claro, es que te dicen, bueno, es que yo no sé si esto va a quedar bien, no sé si esto se va a poder hacer. Y claro, te quedan 3 días para rodar, de repente estás montando todo este pollo y digo, bueno, pues
vamos a hacer una prueba. Yo recuerdo ese momento que, aparte que lo grabé yo con el móvil, tengo un vídeo aquí, era como de, bueno, encenderlo, a ver qué pasa. Tiene que haber como un astrolabio, como en el centro, ese que habéis visto al inicio del spot, que está el chico ahí caminando, y como envuelto en como una especie como de esferas que van a través de él. Entonces, bueno, como que lo encendimos, y yo dije, bueno, voy a grabarlo y se lo voy a mandar a Nacho, que estaba en Barcelona, digo, a ver qué le parece, porque yo esto, no sé, pero bueno, es esa cosa como de la adrenalina de encenderlo y a ver qué pasa. Y bueno, pues lo encendimos y pasó esto. Pasó, luego pasaban cosas mejores, cosas peores, porque también no es algo que puedas preparar y que puedas ensayar, que sería lo ideal. Tú te vas, lo preparas, lo seteas, luego lo enciendes, pero tiene que ir un poco todo de la mano, porque ni puedes estar tantos días de preparación, ni tienes 25 proyectores para setearlos para cada acción individual, con lo cual tienes que combinar, tienes que hacer compromisos. Para el director de fotografía también era como una cosa como nueva, porque al final tenía que iluminar una proyección, que una proyección solo se veía si estaba oscuro, con lo que si se veían las proyecciones no se veían los personajes, que si de repente le ponía la luz según a dónde, ya no se veían las proyecciones. O sea, el pobre Dani la sufrió y también de repente estabas ahí, estabas media hora, estabas ajustando tal, le veías la cara, pobre que tenía la mano que se había hecho daño y tal, y le veías así, 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 y también le matarías, porque le dirías que llevamos un rato aquí ya, pero tampoco le puedes matar, porque para él también es la primera vez, porque él no está acostumbrado a iluminar proyecciones. Cuando te venía el tío que tenía que mapear los billetes, pues también a veces los ponía, pues el color no quedaba bien, o no se veía, o hacía sombra la proyección en la piscina, o lo que fuera. Mira, lo mejor era el coreógrafo, porque teníamos un coreógrafo de la Veronal, Marcos Morao, con sus bailarines, y le dijimos a Marcos, oye, que todo esto va con una canción. Hay una letra que te cuenta el progreso de España desde el 1492 hasta ahora y tal. Digo, pero no tenemos la canción todavía. Y bueno, pues ¿cuándo la vais a tener? Pues no lo sabemos. Porque no sabemos cómo va a ser, si va a ser más tal, porque tenemos esta letra y no sabemos. Dijo, mira, ¿sabes qué? Que me da igual. Que yo, en mi baile, no me hace falta música. Que yo voy a hablar con los bailarines y lo vamos a hacer y me vais contando lo que queréis y cómo lo vais viendo y lo vamos a ir sacando. O sea que al menos ese no os da dolores de cabeza. Sí, ese no. Luego teníamos elementos también como, bueno, pues que de repente Nacho quería que un bailarín saliera volando porque le golpeaba la aspa de un molino que no existía. Y era como de, bueno, pues una cosa más que complica la historia. Entonces aquí tienes a este pobre chico con los cables y demás, y intentar como cuadrar ese momento era como no, que además tenía que cuadrar complicado. Que le miraba el personaje del billete justo cuando le sacaba y tal. Bueno, pero bueno, que lo vas haciendo más o menos, ¿eh? Sí, poco a poco. ¿No? Poco a poco. Te va saliendo. 5 días que se hacen largo en la noche, porque al principio estás en el plató y luego dices, bueno, ya saldremos del plató, pero es que te das del plató, te metes en el Instituto Cervantes y eso es otro agujero negro. Porque claro, también había esta cosa de, bueno, vamos del decorado este de las cajas fuertes, luego ellos salían del tal, teníamos ese gran espacio que tenía que ser un gran banco, en el Banco de España no íbamos a poder rodar. Buscamos una localización. El Instituto Cervantes, la verdad es que a nivel arquitectónico nos funcionaba muy bien. No es una localización fácil. No lo es. No lo es. De repente teníamos como que tapar todas las ventanas porque tampoco no podía entrar nada de luz, porque si no también entorpecía las proyecciones, pero no te podías subir a ningún sitio, no podías entrar, grúas, era tal. Descubrimos una cosa que es muy bonita y muy práctica, por si lo necesitáis, que se llama Personal Lift, que es un ascensorito que te lleva así, vertical, que nos salvó bastante la vida, personal, si alguna vez os hace falta. Pues eso, esa cosa como de mapear todo este sitio, la diapositiva que veíais antes, para ver exactamente dónde va cada uno de los elementos,
pues era como complejo. Tampoco tenías muchos días para prepararlo porque esta localización, bueno, pues poco accesible, es muy cara, no puedes hacer nada, no puedes clavar un clavo porque está protegido. Entonces, bueno, pues había que buscarse un poco la vida, como decía antes Tony, para intentar ir buscando todos estos sets que veis al final en la pieza. Este tren que había que ponerlo ahí en el medio, pues esto se hacía con los tules. Tules era como nuestra palabra fetiche. Son unas telas así, las telas de tul semitransparentes que proyectas sobre ellas y ves lo que hay detrás, pero también ves la proyección. Entonces, pues bueno, había que irlos colocando en las diferentes localizaciones para ir haciendo estos efectos de viento, ¿no? Para simular la pasada que pasaba el tren y le estaba el viento a ellos en la cara y demás. Y luego hacíamos todo el tema del mapping, que luego estábamos también en el Centro de Madrid, que por cierto nos ayudaron bastante desde el Ayuntamiento de Madrid, porque era un permiso complicado, estábamos muchos días y estábamos en pleno centro. La verdad es que de repente, pues esto no lo ves hasta el día que ruedas, porque no tienes la oportunidad de probar un mapping en el Instituto Cervantes, ¿no? Pero bueno, al final es eso, vas pasando los días, vas rodando, hay días que te vas a dormir a las 9 de la mañana, que es que todo el mundo se va a trabajar, y dices, hostia, no sé si lo que habremos hecho estará bien, si no estará bien, si lo vamos a poder montar, si no vamos a poder montar. Pero bueno, al final, ¿no? Hay una cosa que es el mayor atrevimiento, que para nosotros es la confianza, ¿no? La confianza, bueno, fuera un poco como el mérito en la mili, ¿no? Que se le supone, pero la confianza no es tan fácil de encontrar, no es tan fácil que confíen en ti, muchas veces no nos es tan fácil confiar en el resto, y más allá de merecer la confianza, porque al final siempre nos escudamos, ¿no? en la desconfianza. Siempre decimos, bueno, claro, es que como el cliente no confía, tal, no sé qué, pues es que nos ha obligado a no sé qué. La agencia como tal no se fía del director y al final ha puesto un casting y han puesto un vestuario. Claro, cuando de alguna manera tienes compañeros de viaje que depositan esa confianza y te dicen, bueno, a ver dónde nos lleváis. Sí. No por desinterés, al contrario, ha sido gente muy, muy involucrada en el proceso, nos han acompañado, nos han seguido, pero desde esa confianza. Entonces, esa confianza hay que aprender a convivir con ella. Sí, la verdad es que es una responsabilidad muy grande porque, bueno, confían en ti, te dejan hacer y es que no puedes fallar. Lo primero es que no te puedes fallar a ti mismo, porque si te fallas a ti mismo justamente le estás fallando a los demás y al final eso en un proyecto así es lo que no te puedes permitir. No te puedes permitir, sí. Por eso decimos eso, que la confianza es el mayor atrevimiento, ¿no? Y creo que bueno, como ponía al principio del spot, ¿no? Del progreso está para, ¿cómo era? La frase del principio. La incertidumbre. La incertidumbre, exacto. Está para hacerlos avanzar, ¿no? Y no para paralizarlos. Pues al final es parte de eso, ¿no? La incertidumbre pues forma parte de ese atrevimiento. La verdad es que lo disfrutamos mucho, lo sufrimos mucho, es parte de lo que hacemos, es a lo que nos dedicamos, es lo que nos apasiona, es en lo que creemos, es lo que nos creemos, porque si no nos lo creyéramos no iríamos a trabajar cada día. Y la verdad es que, ¿no? Un privilegio, sí. ¿No? Y ya está. Ya estamos. Gracias.